¿Qué tal, queridos alumnos? Este ejercicio corresponde al capítulo 7 y pide determinar, dados los momentos de inercia de área mostrados en la figura, en términos del sistema coordenado XY, que se muestra. Los valores de inercia con respecto al eje X son de 22 pies a la cuarta, inercia en Y son 10 pies a la cuarta, inercia XY es de 6 pies a la cuarta. Pide determinar las inercias X', inercia Y' y inercia, producto de inercia X', Y', ¿verdad? Para un ángulo θ igual a 30 grados. Determine un conjunto de ejes principales y los correspondientes momentos de inercia principales. Utilice el círculo de Mohr. Entonces vamos a pasar al papel para poder resolver de manera más rápida, utilizando los conceptos del círculo de Mohr. En este caso nosotros ya tenemos conocidos los valores de inercia de esta figura, donde la inercia con respecto al eje X es igual a 22 pies a la cuarta, la inercia con respecto al eje Y es 10 pies a la cuarta y la inercia o producto de inercia XY es igual a 6 pies a la cuarta. Lo que pide el ejercicio es determinar la inercia con respecto a los ejes X', que es este, Y', que es este, a partir de los ejes que nosotros tenemos calculado y utilizando los conceptos del círculo de Mohr. Entonces en este caso nosotros lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades que nos da el círculo de Mohr, hacer el gráfico respectivo del círculo de Mohr en relación al origen de coordenadas que nosotros tenemos e ir determinando los valores correspondientes a cada uno de los puntos dados. El primer paso cuando nosotros utilizamos el círculo de Mohr es definir cuáles son los puntos que nosotros tenemos. Por definición existen dos puntos que a nosotros nos permiten determinar el valor o la forma del círculo de Mohr. El punto P1 es un punto que tiene como coordenadas la inercia con respecto al eje X y el producto de inercia con el signo respectivo con el cual fue calculado. Y el punto 2 es un punto que tiene coordenadas el segundo valor de inercia, que es con respecto al eje y el producto de inercia cambiado de signo. En este caso nuestro producto de inercia es un producto de inercia positivo, entonces la coordenada del punto P1 va a ser 22 y 6 positivo. Y la coordenada del punto P2 va a ser igual a 10 menos 6. El segundo paso es realizar el esquema del círculo de Mohr y a partir de ahí ir ubicando los elementos de la figura. Nosotros trazamos un eje vertical y un eje horizontal. ¿Qué es lo que nosotros ubicamos ahí? Ambos puntos. El eje horizontal representa tanto a las coordenadas del producto de, o sea, del eje respecto al eje, la inercia con respecto al eje X o la inercia con respecto al eje Y. Y el eje vertical representa solamente a los productos de inercia que nosotros querramos calcular o que ya tenemos calculado. Como en este caso los puntos P1 y P2 ya tienen inercias y productos de inercias, nosotros lo que hacemos es utilizar estas dos coordenadas para ubicar los puntos con respecto al eje o al gráfico que nosotros queremos hacer, que es el del círculo de Mohr. En este caso nosotros utilizamos la primera coordenada sería la distancia horizontal, que sería 22. La segunda coordenada es 10, entonces va a ser más o menos por acá, para el punto 2. Y uno nos indica que es una inercia positiva y el otro es una inercia negativa. Entonces el punto P1, considerando que sería aproximadamente por acá, estaría ubicado en este lugar, ya que sus coordenadas son 22, 6. Y el punto P2 estaría ubicado más o menos por acá, ya que sus coordenadas son 10 menos 6. Entonces, si yo tengo dos puntos determinados ya de la circunferencia o del círculo de Mohr,
Voy a graficar mejor este porque tiene que estar por acá más o menos. Lo que yo hago es realizar la línea que une ambos puntos, o unir ambos puntos. Y esta línea representa al diámetro de mi círculo de Moore. La intersección de esa línea con el eje de referencia, que es el eje horizontal, representa el centro de eh, de mi círculo de Moore. Y la distancia entre estos dos elementos representa al diámetro del círculo de Moore. Entonces esta resolución es más o menos un poco gráfica, analítica, y lo que hacemos es trazar la circunferencia alrededor de este centro con radio igual al centro con la distancia del punto P1 y P2 respectivamente. Voy a graficar esto con compás. La gráfica del círculo de Moore sería de esta manera. La ubicación del centro, que es un elemento que nosotros utilizamos cuando realizamos los diferentes cálculos, se puede determinar a partir de la semisuma de las inercias o los momentos de inercia con respecto a los ejes. Ya que este centro se encuentra ubicado en el medio de la línea que une los puntos P1 y P2, nosotros podemos determinar esto a partir de la semisuma, que sería 22 más 10 sobre 2 y 32 dividido 2 es igual a 16 pies a la cuarta. Esa sería la ubicación del centro del círculo de Moore. Y el valor del radio de referencia para graficar el círculo de Moore se obtiene a partir de la distancia que hay entre estos dos puntos, obviamente, o desde el centro en adelante. En este caso lo que nosotros aplicamos es las fórmulas que provee el libro, que es inercia XX menos inercia Y sobre 2 al cuadrado más inercia XY al cuadrado. Aplicando esta fórmula lo que nosotros obtenemos es directamente el valor del radio. En este caso es 22 menos 10 sobre 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y aplicamos raíz a esta expresión. Entonces, el valor de esta expresión sale en el radio 8,485 pies a la cuarta. Digo bien. Ahora, el planteamiento del ejercicio pide determinar los valores de inercia con respecto a los ejes que están mostrados en la figura. En este caso los ejes X' y'. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es graficar esos mismos ejes representados en el círculo de Moore. Y la regla principal es que cuando nosotros graficamos el punto P1, la línea que une el centro con el punto P1 representa al eje X. Y la línea que une el centro, o el segmento que une el centro con el punto P2 representa al eje Y. En el círculo de Moore, el centro siempre está representado por el origen de coordenadas, que en este caso sería este origen. Y cada segmento que une el centro con los puntos P1 y P2 representan a los ejes X e Y respectivamente. En el círculo de Moore, el ángulo que se forma entre dos ejes o entre dos líneas siempre se representa el doble del ángulo que representan en el gráfico real. En este caso, la línea, el eje X con el eje Y forman un ángulo de 90 grados, pero en el círculo de Moore estos representan o forman entre sí un ángulo de 180 grados. La relación siempre es que los ejes entre sí tienen que formar el doble del ángulo en el círculo de Moore que el ángulo que están formando en la forma real. Entonces, si yo quiero determinar la ubicación de estos ejes, el eje X' y el eje Y' en el círculo de Moore, tengo que girar en el mismo sentido que están girando estos ejes en relación a los ejes X e Y respectivamente. Es decir, tengo que girar en sentido horario, antihorario, y
en este caso, como este ángulo vale 30 grados, en el círculo de Moore tiene que valer el doble de ese ángulo. Entonces, primera regla, conocer cuáles son los ejes de referencia, es decir, el eje X y el eje Y, que ya son respectivamente desde el centro hasta P1 es el eje X, el centro hasta P2 es el eje Y. A partir de ahí yo tengo que girar en un sentido y ese sentido viene definido, si ya tengo los ejes rotados, el mismo sentido en el cual están rotando, en este caso antihorario. Entonces voy a girar en este caso en sentido antihorario. A partir del eje Y también yo giro en sentido antihorario. Un valor tita, ¿verdad? Antihorario. Entonces a partir del eje Y voy a girar también en sentido antihorario. El valor del ángulo va a depender de qué ángulo yo estoy rotando en la vida real, que en este caso esto es 30 y esto es 30 también, ya que son ejes ortogonales. Entonces, con respecto al eje X, yo voy a girar un ángulo de 60 grados. Y lo mismo con respecto al eje Y, voy a girar un ángulo de 60 grados. Siempre se gira el doble del ángulo real. Y una vez que yo determino estas posiciones, yo trazo una línea. Obviamente esto coincide también como un diámetro. ¿Por qué? Porque los ejes X' e Y' son ejes ortogonales. Entonces yo voy a obtener acá un punto P1' y un punto P2'. Entonces en este caso este valor de ángulo es 60 y este tiene como coordenadas la inercia con respecto al valor X' y el producto de inercia X' y Y'. Y el punto P2 tiene como coordenadas la inercia con respecto al eje Y' menos la inercia con respecto al eje X' y Y', con la misma relación que existe para los puntos P1 y P2, obviamente referido a sus respectivos ejes. Ahora, ¿cómo yo obtengo el valor de esas coordenadas? Necesito obtener el valor de este ángulo. ¿Y cómo yo obtengo el valor de ese ángulo? Eso ya es un ángulo definido a partir de las fórmulas o expresiones del círculo de Moore que se obtienen a partir de esta expresión. La tangente de ese ángulo, del ángulo que está mostrado ahí, aunque en el libro suele decir siempre 2φ, y nosotros podemos utilizar también eso como 2φ, ya que el ángulo que nosotros buscamos siempre es el ángulo referido a los ejes reales que nosotros tenemos, es igual a menos el producto de inercia, que para este ejercicio es 6, dividido la diferencia o la semidiferencia entre los ejes de los momentos de inercia calculados. En el caso de esto es 2. Entonces va a ser menos 6 sobre 22 menos 10 sobre 2. Y esto me da menos 1, entonces el valor de 2 veces el ángulo alfa es igual a menos 45 grados y el valor del ángulo phi es 22,5 grados. Antes de analizar el signo vamos a utilizar el valor absoluto pero del ángulo 2θ. Entonces este valor de acá ya sabemos cuánto vale, que es igual a 45 grados y después vamos a entrar a analizar el signo. Entonces, para determinar los productos de inercia y las inercias con respecto al eje X', nosotros lo que hacemos es utilizar la coordenada del centro y a esto nosotros le sumamos R por coseno de el ángulo que nosotros giramos más el valor de 2φ. En este caso el ángulo que nosotros giramos es un ángulo de
60 grados, siempre referidos en el círculo de Moore. Y en este caso, este ángulo es 45 grados. Y para determinar el valor de la inercia con respecto al eje Y', Y' es el centro menos el radio por coseno de θ más 2φ. Entonces también esto equivale a 60 grados y esto también equivale a 45 grados. Entonces el valor del centro o la coordenada del centro ya habíamos determinado que es igual a 16. Es igual a 16, entonces las coordenadas de este elemento son x, x', x' es igual a 16 más 8,485 por coseno de 60 más 45. Y ahí obtengo el valor de la inercia con respecto al eje x, obviamente. Y la inercia con respecto al eje Y', es 16 menos 8,485 por coseno de 60 más 45. Y obtengo el valor de la inercia Y'. Donde los valores de inercia salen iguales a estos. El producto de inercia es fácil de determinar, ya que se aplica solamente inercia XY. X', Y' va a ser igual al radio por el seno del ángulo θ más 2φ. En este caso, este ángulo siempre tiene que representar al ángulo en el círculo de Moore, que en este caso esto es 60 y esto vale 45 grados. Pero hay que tener en cuenta de que esto puede tener signo distinto dependiendo de dónde se ubique en el círculo de Moore. En este caso, si nosotros trabajamos con esa condición de R seno del ángulo, nosotros podemos tener tanto el valor positivo o el valor negativo. Para saber el signo real del momento del producto de inercia, nosotros tenemos que ver dónde está ubicado el punto P1 con respecto al eje dado. Es decir, el punto P1 se encuentra por encima del eje de referencia, o sea, está por encima de esto. Entonces el producto de inercia original es de signo positivo. Si el punto P1' se encontraba por debajo del eje horizontal, entonces el producto de inercia real es de signo negativo. Eso nosotros tenemos que colocarle de manera manual, ya que en este caso esto es igual inercia x' y' es igual a 8,485 por el seno de 60 más 45 y esto a nosotros nos da 8,485 por seno nos da 8,196 pi a la cuarta. Esta inercia por defecto a nosotros nos da un signo positivo, pero como les digo, hay que identificar en qué posición se encuentra el punto P1 y a partir de ahí definir realmente el signo que va a tener este producto de inercia, ya que si el punto P1 hubiese quedado por debajo del eje de referencia, que es el eje horizontal, nuestro producto de inercia originalmente tendría que tener signo negativo porque obviamente el eje vertical representa los signos que tiene nuestro producto de inercia. En este caso da positivo porque se encuentra por encima, donde esta distancia que está acá representa la inercia X' y' del punto que nosotros analizamos. Entonces el valor está dado por esto. Entonces los productos de inercia y las inercias con respecto a los ejes rotados ya son estos valores que nosotros calculamos. Y el siguiente paso es identificar el momento de inercia principales y su orientación con respecto al eje de referencia original, que es el eje X y el eje Y respectivamente. Para esto lo que hago es
justamente la fórmula en donde nosotros teníamos tangente de 2θ o de 2φ igual a menos inercia de xy sobre la semidiferencia de los dos valores que tenemos, xx y y sobre 2, ¿qué es lo que nos da como valor acá? El valor 2θ representa la rotación que nosotros tenemos que realizar a partir del eje X y el eje Y. Obviamente en el círculo de Moore esto está representado por segmentos que unen al punto P1 y al punto P2 respectivamente. Entonces, haciendo un esquema más o menos rápido, nosotros tenemos que, si el valor del ángulo que nos sale acá, nosotros tenemos que girarlo en un cierto sentido, ¿verdad? Y este ángulo 2θ representa al ángulo que giramos en el círculo de Moore. En el eje real, donde nosotros tenemos el eje Y y el eje X de esta manera, nosotros giramos los ejes el mismo ángulo, o sea, la mitad del ángulo que está acá, que sería solamente phi. Ahora bien, si nosotros tenemos un valor de ángulo como el que nosotros calculamos recientemente, y esto sería menos 45 grados, el sentido de rotación positiva para el círculo de Moore siempre es el sentido antihorario. Entonces, en este caso, si hubiese salido positivo, nosotros teníamos que girar en este sentido. Pero, como el signo que nos da acá es en sentido negativo, nosotros tenemos que girar en sentido antihorario. Los ejes principales en el círculo de Moore siempre están representados por estos segmentos. Esta es la inercia principal máxima y esto representa la inercia principal mínima. Haciendo uso del gráfico que ya teníamos anteriormente, el eje o el segmento que está ubicado sobre este eje, es decir, este segmento, este punto que está acá representa a la inercia máxima. Y este segmento representa con este punto a la inercia mínima. También son dos puntos que nosotros podemos identificar. Este punto P2', voy a llamarle de esta manera, tiene como componentes la inercia máxima y tiene un producto de inercia igual a 0. Y este punto que está acá, que es P1', P2 segunda, es inercia mínima y el producto de inercia igual a 0. Los ejes principales siempre se definen como ejes en donde los productos de inercia son iguales a 0. Entonces, en este gráfico, ¿qué es lo que yo estoy demostrando? Que yo tengo que girar a partir del eje X, que es este segmento, en sentido horario, un ángulo de 45 grados para poder obtener el eje principal en el círculo de Moore. Entonces, en el círculo de Moore, este valor de 45 grados negativo me indica solamente el sentido a partir del eje X. Y a partir del eje Y, obviamente, yo giro también en el mismo sentido, que es sentido horario, 45 grados. Pero en el eje real, que es el eje de mi figura, yo tengo que girar solamente la mitad, pero también respetando el mismo sentido. Es decir, que a partir del eje X yo giro en sentido horario la mitad del ángulo, que es 22,5 grados. Y a partir del eje Y en sentido horario giro un ángulo de 22,5 grados. Y estos representan a los ejes principales de mi figura. La determinación de los ejes principales es mucho más rápida que cualquier otra, ya que la inercia máxima se determina a partir del centro más el radio, es decir, 16 más 8,485, que esto es igual a 24,485 pies a la cuarta. Y la inercia mínima
es igual al centro menos el radio, que es igual a 16 menos 8,485. Entonces esto es igual a 7,515 pies a la cuarta. Y la dirección, como les dije, representan a estas direcciones. ¿Cuál es la inercia de mayor, o sea, cuál es el eje de mayor inercia y cuál es el eje de menor inercia? Este representa el eje de mayor inercia y este representa el eje de menor inercia. ¿Cómo eso se obtiene? A partir del círculo de Moore. Desde el eje X yo giré en sentido horario para obtener este segmento que me da la inercia máxima. Entonces, el eje representado desde el eje X en ese mismo sentido representa el eje de mayor inercia. Y a partir del eje X giré en sentido horario 45 grados para obtener el punto donde se tiene la inercia mínima. Entonces, este representa el eje de inercia mínima. Y de esa manera se resuelve este ejercicio. Espero que les sirva.